Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de la Costa de la Facultad de Ingeniería del programa de Ingeniería Electrónica. Hoy vamos a presentar la sustentación de proyectos y los laboratorios 1, 2 y 3. Esto va dirigido al docente ingeniero Elkin Ramírez Serpa y está a cargo de las estudiantes Carolina Gutiérrez, Valentina Herrera, María Camila Pérez y mi persona Andrea Vega. Una introducción a lo que queremos presentar hoy es que la siguiente presentación va en torno a la primera unidad de nuestro semestre. Es que este tiene como tema principal la corriente alterna. En el año 1882, el físico, matemático, inventor e ingeniero Nikola Tesla diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna. La primera transmisión de corriente alterna ocurrió en 1891, cerca de Telluride, Colorado, para tiempo después expandirse a lo largo de toda Europa. Con este pequeño énfasis histórico damos como base introductora a la sustentación de experiencias de laboratorio y proyectos modelo a presentar. A continuación se presentará el laboratorio número 1 que lleva por nombre circuito resistivo con corriente alterna. Ahora dejaré a cargo a mi compañera Valentina, quien estará presentando la actividad previa a este laboratorio. En nuestra primera guía de laboratorio nos piden describir cuáles son las normas de seguridad que se deben llevar a cabo al momento de trabajar con electricidad. Para ello se realizó un mapa conceptual con la información pertinente. Voy a presentar el mapa conceptual por este medio para poder visualizarlo mucho mejor. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que la electricidad fluye por el camino que proporcione una menor resistencia. Es por eso que el cuerpo humano debe tener mucho cuidado al momento de manipular este tipo de tensión, debido a que presenta agua y electrolitos, los cuales tienen poca resistencia a la corriente eléctrica. Al momento de entrar al laboratorio, se debe tener en cuenta que hay que utilizar una vestimenta adecuada, hay que revisar las herramientas eléctricas y hay que recordar las medidas de emergencia en caso de algún accidente. Para entrar al laboratorio primero se debe usar un buen calzado, una ropa de algodón o ropa incombustible, hay que recogerse el cabello, si es posible amarrarlo y meterlo en un gorro, en una red. También, y muy importante, es no usar piezas de metal, ya que podrían ocasionar un cortocircuito. Al momento de trabajar con las herramientas eléctricas, siempre hay que tener en cuenta tener nuestra mesa o nuestro lugar de trabajo despejado. Dicho esto, hay que inspeccionar las herramientas antes de comenzar el trabajo, revisar todas sus protecciones, no sobrecargar los enchufes en las paredes, no usar las herramientas si llegan a presentar humo, chispas o las mismas dan toques. También hay que calcular bien las protecciones eléctricas y conocer ampliamente las conexiones del circuito, es decir, familiarizarse primero. En caso de emergencia, primero hay que apagar la fuente de electricidad. Segundo, separar a la víctima con un objeto no conductor, puede ser un palo. Tercero, dar a la víctima los primeros auxilios en caso de ser necesario. Y cuarto, llamar a la unidad de respuestas de emergencia. La segunda pregunta de la actividad previa nos pide escribir las diferentes maneras que hay para determinar experimentalmente la resistencia equivalente de una red resistiva. Las tres maneras son por medición directa, ley de Ohm y por cálculo o reducción. La tercera pregunta nos dice que debemos describir la expresión para la corriente en una resistencia alimentada por una fuente de corriente alterna. Esta es la expresión. Corriente instantánea va a ser igual a amplitud máxima de la corriente por el seno de la velocidad angular por el tiempo, o también se puede reescribir de esta manera. Amplitud máxima de la corriente por el seno de alfa, conociendo de que alfa puede ser hallado pues multiplicando la velocidad angular por el tiempo. A continuación se presentará la introducción de este laboratorio. Para nadie es un secreto que en la actualidad se conocen numerosas definiciones relacionadas con el tema de la electricidad, desde la más compleja hasta lo que se conoce como lo más simple, siendo así lo que facilita esporádicamente su estudio. Mientras la electricidad en su forma estática era considerada un espectáculo apartado, las primeras aproximaciones científicas al fenómeno y a sus capacidades
fueron descubiertas a mediados del siglo XVII y el siglo XVIII. En este laboratorio se realizó la elaboración de 2 circuitos electrónicos con corriente alterna, haciendo el uso del software de multisim. Se midieron los diferentes valores del voltaje y de la corriente de cada uno de estos, sacando así la medición directa, la ley de Ohm y la trayectoria de malla de Kirchhoff, obteniendo, así como resultados principales, las diferentes mediciones requeridas para el estudio de observación de este laboratorio. Para la realización de los circuitos de la guía, se indagó los valores de la resistencia a utilizar. Mediante la herramienta Multisim se realizó el primer montaje de un circuito. Luego se ubicó el multímetro en este para obtener los valores de voltaje de corriente de cada resistencia. Como se muestra aquí, aquí están ubicados los valores de la resistencia, el voltaje medido y la corriente. Posteriormente, mediante 3 técnicas de reducción por el ohmímetro, la ley de Ohm y un cálculo a mano, se calculó la resistencia equivalente. Seguidamente se armó un circuito en serie con las resistencias ubicadas en serie. Se midió el voltaje y la corriente de cada resistencia. Después se evaluó el voltaje y la corriente por medio de diferentes sistemas, tanto por la ley de Ohm como el divisor de voltaje, que fueron tabulados en esta tabla que se muestra aquí. Posteriormente se hizo el cambio de serie a paralelo. Igualmente se mide la corriente y el voltaje de cada resistor usando las mismas técnicas utilizadas anteriormente, siendo así el cambio de que no se calcula el voltaje sino la corriente. Aquí se muestran las ecuaciones implementadas para hallar tanto la resistencia total como la resistencia equivalente, usando así también la reducción estrella delta. Aquí se muestran las leyes utilizadas, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, ley del divisor de voltaje y divisor de corriente. Las imágenes del simulador de cada circuito construido, el de la medición de voltaje, el resistivo en serie y en paralelo. Para concluir, es importante resaltar que todos los procesos y análisis que se realizaron a lo largo del informe fueron claves para hallar cada uno de los valores de las unidades de medida, como la resistencia, el voltaje y la corriente equivalente, las cuales a su vez se requieren para comprender el correcto funcionamiento de los circuitos electrónicos. A partir de los resultados obtenidos que se muestran en las tablas, se puede afirmar que se hizo un buen uso de las ecuaciones y fórmulas dadas, las cuales van de acuerdo con los objetivos planteados en este laboratorio y radican un hallazgo de la corriente equivalente de los circuitos implementados en diversos métodos, observaciones y comportamientos de los circuitos de corriente alterna. Esta experiencia es esencial debido a que para poder realizar un circuito electrónico en la vida real, se debe tener un análisis cuantitativo del flujo de la corriente, sus distintos elementos constituyentes y los factores que podrían alterar los resultados esperados en un circuito ideal, así como el planteamiento de las simulaciones para poder analizar su función antes de cometer un error que pueda llegar a dañar los implementos. Ahora los dejaré con el estudio del laboratorio número 2. Antes de proseguir con el laboratorio 2, el cual se llama medición de capacitancia en corriente alterna, debemos realizar una pequeña introducción a la práctica. A continuación, se presentan todos los análisis y procedimientos llevados a cabo para el correcto desarrollo de la segunda guía de laboratorio, la cual también se encuentra basada en uno de los primeros temas de la unidad del primer corte con respecto a las mediciones de la capacitancia. Ahora mi compañera María Camila continuará con la presentación de la actividad previa del laboratorio. Bueno, en la actividad previa se interpretó las relaciones que se encuentran en las ecuaciones dadas en la guía. Tenemos que un capacitor se diferencia de una resistencia pura por su capacidad para almacenar cargas y el efecto que produce de reducir la corriente a lo que se le llama reactancia capacitiva, lo cual la podemos ver en la ecuación número 5. Asimismo, mientras dura la carga a través del capacitor se establece un voltaje alterno que a medida que aumenta la frecuencia aplicada al condensador, su efecto disminuye la reactancia. Así también, cuando disminuye la frecuencia del condensador, aumenta su valor de la reactancia. Para la simulación, inicialmente se midió la capacitancia de cada condensador y luego se procedió a armar el circuito RC en serie.
el condensador conectado en serie a la resistencia para así luego medir separadamente el voltaje a través de cada elemento, como se observa en la figura número 7. Se anotaron los resultados en una tabla de valores en donde la capacitancia calculada se formuló con la ecuación del voltaje de la resistencia sobre 2pi por frecuencia, la resistencia y el voltaje del capacitor. Según los resultados arrojados, se mostró un margen de error o también llamado error porcentual, en el que teniendo en cuenta los resultados simulados, se calculó con la ecuación dada en la diapositiva, que es el valor verdadero menos el valor aproximado, y todo esto sobre el valor verdadero multiplicado por 100. Bueno, a continuación se mostrará el cuestionario, en el cual es la parte del laboratorio en la que se desarrollan las distintas preguntas. Como primera pregunta del cuestionario de este laboratorio, tenemos que, comparando la medición directa con la medición indirecta, ¿qué se puede concluir al respecto de la experiencia? Lo que nosotras podemos concluir es que al realizar la medición directa en el simulador es mucho más sencillo que realizarla de manera indirecta por medio de la fórmula, ya que para la ejecución de esta se necesita tener una serie de datos y procesos más detallados, dado que si no se hace de esta manera puede tener que los valores finales fallen, arrojando unos valores incorrectos. En cambio, en la medición directa mediante el simulador es mucho más sencillo, ya que solo se necesita colocar el multímetro y esperar a que éste arroje los resultados requeridos. Sin embargo, en ambos procedimientos cabe resaltar que deben dar los mismos resultados o por lo menos resultados similares. En la segunda pregunta dice, ¿qué ventajas y desventajas aprecia en este método para determinar la capacitancia? Una gran ventaja de la implementación de este método indirecto mediante la fórmula es la experiencia y los conocimientos que deja al realizarlo, y sobre todo la precisión de los valores que brinda. Sin embargo, la gran desventaja que encontramos en este es el tener que estar verificando que los valores colocados en la fórmula sean correctos y el extenso proceso al realizar cada paso a paso, ya que si un solo dato o número se encuentra mal ubicado, dañará el resultado final provocando un valor incorrecto. Para la conclusión de este laboratorio, es importante decir que en las actividades realizadas son fundamentales cada uno de los procesos y respectivos análisis realizados, puesto que ayudan a la comprensión detallada de las mediciones de capacitancia en corriente alterna y sobre cada uno de los elementos que son necesarios para el correcto funcionamiento de un circuito electrónico. Ahora se hará la presentación del laboratorio número 3. Antes de comenzar la explicación del tercer laboratorio, se debe tener en cuenta que es diferente a los demás ya realizados, pues fue ejecutado de manera presencial en los laboratorios de la universidad. Dicho esto, a continuación se presentarán todas las mediciones, análisis, fórmulas y cálculos llevados a cabo para el desarrollo de la tercera guía de laboratorio, la cual buscaba analizar el comportamiento del voltaje en un capacitor de manera experimental. En la actividad previa, la fórmula para calcular la capacitancia equivalente de cierta cantidad de capacitores en serie se dedujo que es como el de las resistencias en la ley de Ohm, ya que la suma de fracciones es de 1 sobre el valor de cada capacitor, como se muestra en la diapositiva. Así también en las ecuaciones se interpretó que al aplicarse un voltaje de corriente alterna en capacitores conectados en serie, este va a presentar una caída de voltaje en cada capacitor. Esta caída de voltaje es igual a la corriente por la reactancia capacitiva, donde se cumple la primera ecuación, y así el circuito presenta más de 2 capacitores en serie, se tiene que utilizar la segunda ecuación, en donde B sub A es el voltaje en el capacitor de C sub A en serie. Dado otro caso en el que se tiene cierta cantidad de capacitores conectados en serie con una fuente de voltaje, el voltaje en el condensador del circuito se calcula con la ecuación número 3, donde C sub T es la capacitancia total de los capacitores conectados en serie. Ahora se muestra en pantalla el circuito armado en el laboratorio de la universidad utilizando una fuente de corriente alterna, una protoboard, unos capacitores, unos cables y por este lado tenemos el multímetro. La tabla de este laboratorio nos pedía hallar el voltaje de manera directa y de manera calculada de
unos capacitores. A su vez teníamos que aplicar la fórmula de capacitancia equivalente para hallar la capacitancia total en cada renglón. Para la primera combinación nos pedían conectar en serie en la protoboard el capacitor 1 y el capacitor 2, hallar las variables que era el voltaje de la fuente, el voltaje del capacitor 1 y el voltaje del capacitor 2. Utilizando esta fórmula que vemos en pantalla, de la de capacitancia equivalente, se logró hallar el valor de 5.04 por 10 a la menos 9. Y con ese valor logramos hallar el voltaje del capacitor aplicando la fórmula número 3, que es el voltaje del capacitor I va a ser igual al voltaje de la fuente por la capacitancia total sobre la capacitancia del capacitor que estemos hallando. Se hizo el mismo procedimiento para las otras dos combinaciones y se deduce al final que obtuvimos un margen de error pequeño, así que las mediciones no fueron perfectas. Sin embargo, se pudo obtener un margen de error muy pequeño, que es lo que se logra en estas prácticas de laboratorio, o lo que se quiere lograr en estas prácticas de laboratorio. A continuación, se demostrará la realización del cuestionario. La pregunta principal que se realiza en este cuestionario es ¿qué aplicaciones tiene el circuito divisor de voltaje capacitivo? Pues los circuitos divisores de voltaje capacitivo se usan en grandes aplicaciones electrónicas, utilizadas principalmente en pantallas sensibles capacitivas. Cambian su voltaje de salida cuando son tocadas por cualquier superficie. Los circuitos divisores de voltaje pueden construirse a partir de componentes reactivos con la misma facilidad que pueden construirse a partir de resistencias, ya que ambos siguen las reglas del divisor de voltaje. La segunda pregunta es, ¿qué limitaciones tiene este circuito? Pues por su alto voltaje pueden llegar a ser peligrosos y requieren de un aislamiento superior. No se pueden almacenar y pueden producir pulsos electromagnéticos que afectan a equipos electrónicos sensibles como por ejemplo un radio o un teléfono celular. La tercera pregunta es ¿qué pasaría si en lugar de una fuente de corriente alterna se utiliza una fuente de corriente continua? Cuando se conecta un capacitor completamente descargado a través de una fuente de corriente continua, como una batería o una fuente de alimentación, la reactancia del capacitor es inicialmente extremadamente baja y la corriente máxima del flujo de voltaje que fluye a través del capacitor durante un periodo corto de tiempo, ya que las placas de los condensadores se cargan exponencialmente. Después de un periodo de tiempo, o sea, aproximadamente 5 constantes de tiempo, las placas del capacitor están completamente cargadas, lo que equivale al voltaje de suministro y no hay más flujos de corriente. En este punto, la reactancia del flujo del condensador a la corriente continua está en su máximo en la región de megaohmios, casi un circuito abierto, y es por eso que los condensadores bloquean la corriente continua. De manera de conclusión, es gratificante resaltar que todos y cada uno de los procesos, experimentos y análisis que fueron realizados en el trayecto de este laboratorio son claves para encontrar cada uno de los valores de voltaje de los capacitores, tanto así como para hallar caídas de voltaje en el circuito. Cada una de las actividades realizadas fueron base para una comprensión nítida y la realización de manera exitosa de este laboratorio. A continuación, se estarán presentando las propuestas de proyecto a realizar. Posteriormente se mostrarán y explicarán los 3 proyectos escogidos. Primeramente, tenemos un inversor de 12 voltios de corriente directa a 120 voltios de corriente alterna. Para introducirnos en este proyecto, cabe resaltar que un inversor es un circuito utilizado para convertir la corriente directa a corriente alterna, generalmente utilizando una batería que nos proporcione 12 voltios de corriente directa. La idea principal es generar 120 voltios de corriente alterna, como la energía eléctrica que llega a nuestro hogar. Para los materiales en este proyecto se necesitan 2 transistores 2N3055
dos resistencias de 330 ohmios y 5 watts, dos capacitores de poliéster de 22 nanofaradios de 250 voltios, un capacitor de 100 nanofaradios de 400 voltios, una batería de 12 voltios, un transformador de 120 voltios a 12 voltios y un switch. Este es el esquemático del inversor de 12 voltios de corriente directa a 120 voltios de corriente alterna. En cuanto al funcionamiento de este circuito, podemos decir que al aplicar la tensión de alimentación, los dos transistores iniciarán una conducción, ya que sus bases reciben un potencial positivo a través de las resistencias de R1 y R2 que podemos apreciar en la pantalla. Pero como los transistores no están exactamente idénticos por el propio proceso de fabricación y el grado de impurezas del material semiconductor, uno conducirá antes o más rápido que el otro. Si partimos de que el transistor número 2 sea el que conduzca primero, en estas condiciones el voltaje en su colector estará próximo a los 0 voltios, por lo que el capacitor número 1 se comenzará a cargar a través de la resistencia 1. Y cuando el voltaje en el capacitor 1 alcance los 0.6 voltios, el transistor 1 comenzará a conducir, pasando la salida a un nivel bajo y la tensión próxima será a 0 voltios. Entonces, el capacitor número 2, que ya se había cargado, se descargará ahora provocando el bloqueo en el transistor número 2. Cuando el capacitor número 2 comienza a cargarse vía de la resistencia 2, al alcanzar la tensión de 0.6 voltios, como en el capacitor 1, esto provocará que nuevamente conduzca el transistor 2 y la descarga del capacitor 1 sería el bloqueo para el transistor 1, que pasaría a un nivel alto de tensión. Y a partir de aquí, esta secuencia se vuelve a repetir indefinidamente, dependiendo de los tiempos de conducción y bloqueo de cada transistor de las relaciones entre la resistencia 1 y el transistor 1 y la resistencia 2 y el transistor 2. Estos tiempos no siempre son necesariamente iguales, por lo que pueden obtenerse distintos ciclos de trabajo actuando sobre los valores de dichos componentes. Una aplicación de este circuito es un UPS, el cual es un interruptor power supply. Es un sistema de alimentación interrumpida. Estos aparatos son utilizados habitualmente para la computadora cuando hay cortes de energía eléctrica. Entran en funcionamiento manteniendo con energía eléctrica por un determinado tiempo la computadora o cualquier otro aparato conectado a la UPS. A continuación se realizará la explicación del segundo proyecto escogido. Bueno, en el segundo proyecto propuesto es un interruptor táctil para encender lámparas de 110 voltios o 220 voltios en corriente alterna. Los interruptores táctiles funcionan gracias a un papel aluminio que es su material conductor. Este controla los estados de conducción y los de no conducción en un circuito. Es decir, que va a cumplir la función de encendido y apagado de la lámpara. Para su utilización se requiere de los materiales un transistor BD135, un triac BT136, 4 transistores BC548, un diodo LED, 2 resistencias de 200 kiloohmios, 3 resistencias de 1 kiloohmio, una resistencia de 100 ohmios, 2 resistencias de 100 kiloohmios y 2 borneras de 2 pines. También se le agrega un pequeño trozo de papel aluminio que va a ser el material conductor, como lo dije inicialmente. También puede utilizarse un cable, pero que se encuentre sin la protección. Aquí se muestra el esquemático de cómo se vería en 3D con su respectiva baquelita. Como se muestra en la imagen, al presionar con la yema de los dedos la base del transistor, enciende la lámpara, ya que el ser humano posee unos pocos miliamperios. En el circuito, como lo dice, se puede conectar 220 voltios o 110 voltios de corriente alterna, pero esto depende de la red pública del país. Esto no modifica nada en el circuito, pero también la lámpara que se vaya a utilizar tiene que ser del mismo voltaje de la red pública que se va a utilizar. En este caso, en Colombia, la red
de corriente alterna es de 110 voltios. Sus aplicaciones las podemos encontrar normalmente de diversas formas y en muchas situaciones como en los computadores, tablets, celulares, en las casas automatizadas, y esto solamente con el objetivo de hacer más práctico la utilización de todos estos dispositivos en la vida de las personas. Ahora damos paso al tercer proyecto propuesto. Como tercer y último proyecto venimos a presentar un dimer casero, el cual controla la velocidad de un motor con corriente alterna. Antes que nada hay que conocer qué significa la palabra dimer. Dimer es una palabra inglesa que significa regulador o atenuador de energía. El dimer es un sistema electrónico que puede funcionar de forma manual o automática. El objetivo principal del mismo es variar la intensidad de la luz de una o varias lámparas, o en nuestro caso, variar la velocidad de un motor. Los materiales que vamos a necesitar para realizar este proyecto son un potenciómetro de 500 kiloohmios, un TRIAC BT137, una hornera de 2 terminales, una placa PCB perforada, cable, 2 diodos IN4007, un DIAC DB3, una resistencia de 18 kiloohms, una resistencia de 2.2 kiloohms y por último un capacitor de poliéster de 47 nanofarads. Aquí vemos el esquemático de nuestro circuito. Este sería nuestra terminal 1 y nuestra terminal 2. Ahí pues iría conectado el transformador de corriente alterna. Una aclaración que se debe tener en cuenta al momento de conectar el potenciómetro en el circuito es que cuando se esté armando en el software de simulación, ya sea Multisim o Proteus, hay que dejar esta pata sin conectar. Y cuando se esté haciendo de forma física, hay que colocar el potenciómetro de frente y visualizar la pata izquierda y no soldarla. Esto es debido a que si se solda no va a realizar la acción que nosotros queremos que haga correctamente. Es decir, si se deja la pata desconectada, el potenciómetro cumpliría la función de que si gira a la derecha, la velocidad del motor irá aumentando y si se gira a la izquierda, la velocidad irá disminuyendo. Entonces, si se conecta, esta función no se cumpliría de manera inversa. Las aplicaciones del dimer pueden ser variadas. Una de ellas es regular la velocidad de giro de un motor eléctrico, como es el caso de este proyecto. También puede regular la temperatura de un cautín. Y por último, y la más común, es regular la intensidad de la luz de una lámpara o un foco. Finalmente, mi compañera Andrea les va a dar la conclusión de toda la experiencia de los laboratorios y la sustentación. Podemos concluir de manera clara y concisa que la importancia de lo que se plantea a lo largo de la presentación radica en el conocimiento, la experiencia y la información adquirida, ya que de esta forma podemos asegurar que cada uno de los procesos mostrados son de apoyo fundamental para nuestro crecimiento profesional. Muchas gracias.